Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y espero que estéis listos y listas para un caso que es increíble, uno de los más mediáticos que se recuerdan, un asesino que fue el que inspiró años después a los creadores de la película Scream. Estas películas tan famosas de miedo con la máscara, hace poco se estrenó una nueva, la cuarta o la quinta, no me acuerdo. Pues esta es la historia, la increíble historia de estos asesinatos, que tuvieron lugar en Gainesville, Florida en 1990. Si os gusta oír este tipo de historias que os voy a contar hoy, podéis dejarle un buen like. Os recomiendo que cojáis algo para picar, no sé, algunas patatas, palomitas, lo que queráis, porque este vídeo va a ser largo y espero que entretenido, porque en este caso hay muchísima información que os tengo que explicar. Antes del verano de 1990, la ciudad de Gainesville, en Florida, era la típica ciudad del sur de Estados Unidos, con muchas casas así bonitas, pequeñas, acogedoras. Es una ciudad universitaria, ya que ahí se encuentra la famosa Universidad de Florida. Universidad de la que la ciudad depende siempre bastante y tiene muchos negocios que se mantienen a flote gracias al volumen tan grande de estudiantes que van a esa universidad durante el curso, durante todo el año, menos en verano, durante todo el curso que están ahí los estudiantes. La ciudad tiene unas ganancias económicas muy importantes, ya que los estudiantes van a los bares, van al cine, bueno, a un montón de sitios, que durante el verano se vacía bastante todo, porque los estudiantes vuelven a sus casas cuando acaba el curso, dejan los apartamentos vacíos, etc. Era una ciudad que estaba muy acostumbrada a la policía a recibir llamadas de robos, de abusos, de agresiones, llamadas de desorden o alteración públicas, cosas así bastante típicas, por decirlo, pero no de asesinatos. Era tan tranquila que hasta más o menos agosto de 1990 era muy habitual para la gente que vivía ahí dejar las puertas de sus casas sin cerrar con llave. Pues todo esto cambiaría drásticamente en agosto de 1990. Con el inicio de un nuevo curso, los estudiantes volvieron a inundar esa ciudad, ¿vale? Llegando a las universidades con maletas, muchos padres acompañando a sobre todo los estudiantes que empezaban el primer año de universidad y se iban de casa. Era el inicio de un nuevo curso y también era el inicio de una nueva década, de los 90. Bien, pues una chica de 18 años llamada Sonja Larsen y otra chica de 17 llamada Christina Powell eran dos chicas más de esos muchísimos miles de estudiantes que llegaban a Gainesville para empezar el curso. Ese agosto. Esa misma primavera se habían graduado ya del instituto y entonces iban a empezar ya la universidad. Estaban en su primer año. Se habían conocido las dos durante un semestre en verano que habían hecho ahí en el campus y habían alquilado un apartamento dentro de un bloque de apartamentos, ¿vale? Que estaba fuera del campus, fuera del recinto del campus de la universidad, pero muy cerca, estaba solo a 4 calles de distancia. Este apartamento lo habían alquilado con un tercer compañero de piso. Las dos chicas eran jugadoras muy destacadas de softball, ¿vale? Eran muy buenas. Y Christy estaba siempre muy relacionada con actividades de la iglesia, ¿vale? Y entonces se quería graduar en la Universidad de Teología, aunque también le interesaba mucho la arquitectura. Las dos llegaron a Gainesville el viernes 24 de agosto de 1990. Las dos chicas se pasaron todo ese día, como podéis imaginar, haciendo la mudanza, descargando cosas, llevándolas al apartamento, iban hacia Walmart a comprar cosas nuevas para su apartamento también, y tenían pensados al día siguiente levantarse pronto para seguir con toda esta mudanza. Entonces fueron a cenar a un restaurante, a un Chili's, y ahí había una cabina de teléfono, ¿vale? Entonces Sonja salió ahí y llamó a sus padres desde esa cabina de teléfono, porque el teléfono de su casa, de su apartamento, aún no estaba configurado, no funcionaba aún, entonces no podían llamar a nadie estas chicas. El tercer compañero de piso de estas chicas tendría que llegar el domingo, aún no había llegado. Sonja le había prometido también a su novio que lo iba a llamar. El tiempo fue pasando y los padres intentaron llamar varias veces a Christy durante ese fin de semana, pero Christy no cogía el teléfono. Entonces los padres, muy preocupados, fueron hasta ahí, ¿vale? Y intentaron llamar a la puerta, al apartamento, pero nadie les respondía. Entonces pensaron, bueno, no sé, estarán en algún otro sitio, pero llevaban ya mucho tiempo sin responder ni llamadas ni nada, entonces estaban preocupados. Pero aún se preocuparon más cuando empezaron a ver un montonazo de notas debajo de la puerta metidas, de compañeros de la universidad o de conocidos suyos, ¿vale? Notas diciéndole, hey, hemos salido, os hemos avisado para quedar, pero no habéis contestado, así que os hemos dejado esta nota. Un montón de notas así. Recordad que estamos en los 90, ¿vale? No es como ahora que te envían un mensaje, sino a lo tradicional, ¿vale? Nota escrita a mano, dejada por debajo de la puerta y tal. Un montonazo de notas así. ¿Qué significaba eso? Que llevaban ya mucho tiempo sin entrar en casa. Pero ¿dónde habían dormido? ¿Dónde estaban estas chicas, no? Entonces los padres ya asustados llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, la entrada parecía haber sido forzada, ¿vale? Con algún tipo de llave o algo así, o de palanca, ¿vale? Estaba un poco rascado el marco también, ¿vale? Entonces parecía que había sido forzada. Dijeron a los padres que se esperaran fuera por precaución, simplemente, y entonces entró el policía dentro, llamando a las chicas a ver si contestaban, pero nadie contestaba. Este policía había entrado dentro de la casa con el casero. Entonces cuando el casero entró en una de las habitaciones, vio algo tan horrible que empezó a chillar y tuvo que salir de la casa corriendo, a vomitar, y se puso a vomitar justo delante de los padres de Christy, que estaban ahí esperando fuera a ver qué pasaba. Se puso a vomitar ahí delante de lo que acababa de ver. Entonces, claro, evidentemente los padres al ver esto
entraron corriendo en la casa, intentaron detenerlos pero no pudieron, pasaron y ahí vieron el cuerpo sin vida de Christy. Había sido asesinada a base de puñaladas, estaba sin ropa, estaba puesta en una posición muy provocativa, así con los brazos hacia arriba, con las piernas abiertas, también como una posición así muy extraña como para escandalizar a la gente que lo viese, ¿no? Como si el asesino lo hubiese puesto así, adrede, para crear como una escena muy grotesca, muy desagradable. Luego también vieron que la otra chica, Sonja, había muerto de la misma manera que Christy y estaba también puesta sin ropa ahí, en una pose así provocativa, etc. La policía empezó a investigar quién podía ser este asesino, pero no encontraban pistas y no encontraban a ningún sospechoso. Y de mientras ellos seguían investigando, lo que no sabían es que estaban delante de uno de los casos más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Archer es una ciudad que está en Florida también, está a cierta distancia de Gainesville, a pocos kilómetros, y de ahí es donde era una chica llamada Krista Hoyt, de 18 años, que se acababa de graduar y tenía la intención de estudiar también en la Universidad de Florida, y era una estudiante que se había graduado con honores en química en el Santa Fe Community College. Ella quería estudiar en la Universidad de Florida para perseguir una carrera que la llevase a trabajar en el FBI como forense. Ella también tenía un apartamento alquilado, ¿vale? Y vivía sola. Hasta hace poco vivía con otro compañero de piso, pero se había mudado ella, entonces se había quedado ella sola. Era conocida por ser una chica muy prudente, ¿vale? Y muy agradable, muy trabajadora, bastante dependiente, y nunca le abriría la puerta a un extraño. Era la típica chica que nunca le abriría la puerta a un extraño, ¿vale? Es decir, sabía lo que estaba haciendo. Y trabajaba en la oficina del sheriff, como así para empezar ya su carrera, porque ya os digo que quería trabajar en el FBI, pues estaba empezando como policía en la oficina del sheriff, y tenía que llegar el sábado a medianoche a la oficina para trabajar, ¿vale? Estaban esperándola, el sábado 25 de agosto. Pero esta chica no llegaba a la oficina y sus compañeros empezaron a preocupar. Era la 1 de la noche, es decir, había pasado una hora más o menos desde que tenía que haber llegado, y se empezaron a preocupar. Y pensaréis, ostras, una hora tampoco es tanto, ¿no? Puede haberse dormido, puede haberse no sé qué. La gente confiaba tanto en ella, era tan responsable que era muy extraño. Para poneros un ejemplo, un par de días antes de ese mismo día, le habían quitado todas las muelas del juicio y, en vez de quedarse en casa descansando al menos un par de días a que se recuperase un poco, ese mismo día, a medianoche, había ido a la oficina a trabajar. Entonces, a la 1 a.m., sus compañeros de trabajo llamaron para asegurarse de que estuviese bien. El apartamento de esta chica estaba a menos de 2 kilómetros del apartamento de las otras chicas que habían muerto. Al encontrar la puerta principal del apartamento de esta chica cerrada con llave, el oficial que respondió a esta llamada contactó con el casero para ver cómo podía proceder, cómo podía entrar en esa casa que no fuese por la entrada principal. El casero le dijo que había una entrada trasera, ¿vale? A través de una puerta así de cristal corrediza en el dormitorio de esta chica, de Krista. Este agente observó que había una valla metálica, una cerca metálica que separaba el apartamento del bosque, porque había mucho bosque alrededor, ¿vale? Que lo separaba, estaba como empujada hacia abajo, como si alguien hubiese intentado colarse, ¿vale? Y hubiese tenido que bajar esa cerca metálica, empujarla hacia abajo. Entonces esta gente no podía ver exactamente lo que había dentro de la habitación de esta chica desde ahí, ¿vale? Porque estaba en una posición un poco complicada, de alto, ¿vale? No llegaba a ver bien, pero como las persianas no llegaban hasta abajo, no estaban cerradas no estaban bajadas hasta abajo del todo, se agachó, cogió la linterna y apuntó hacia adentro. Empezó a hacer así, y lo que vio fue algo propio de una película de terror. El cuerpo de esta chica estaba encima de su cama, sin vida, había sido apuñalada, estaba sin ropa y le habían cortado la cabeza. Estaba como doblada así en su cama, ¿vale? Mirando hacia abajo, pero le faltaba la cabeza. Así en una escena muy grotesca también habían puesto este cuerpo, en una pose muy desagradable. Y aquí es cuando el pánico empezó a apoderarse de todos, especialmente de la policía. ¿Por qué? Porque habían habido 3 asesinatos en menos de 24 horas. Se acababa de confirmar que estaban delante de un asesino en serie. 3 asesinatos de 3 chicas jóvenes estudiantes de la Universidad de Florida, un curso que estaba a punto de empezar. Estamos hablando de finales de agosto, el curso como mucho empezaba a principios de septiembre, si es que no antes. Las cosas no pintaban bien. Los padres empezaron a llamar a sus alumnos diciéndoles que regresaran a casa, que no se quedasen ahí. Otros preguntándoles, ¿estáis bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he visto las noticias? Y entonces una ola de pánico cundió en la ciudad, una ola de pánico real, donde las tiendas en Gainesville se quedaron en cuestión de pocas horas, desde el anuncio, desde que saliesen las noticias eso, en pocas horas se quedaron sin cerrojos, sin bates de béisbol,
pistolas paralizantes, mazas y pistolas en general. Los estudiantes que optaron por permanecer en la escuela, que fueron la mayoría, en esos momentos aún eran la mayoría los que se estaban quedando, porque evidentemente es como, porque no vas a abandonar tampoco ahora todo el semestre, quedarte en casa de tus padres cuando ya tienes un piso aquí, no sé, que todo el lío que hay para hacer eso, no es tan fácil, ¿no? Pues los estudiantes que optaron por quedarse ahí, muchos se juntaron en grupos y dormían en turnos, y las alumnas pedían a sus compañeros hombres, varones, que se quedasen con ellas, ya que creían que la presencia de hombres en el apartamento donde dormían persuadiría al asesino de entrar. Bien, pues Tracy Pauls era una de esas chicas. Aunque estaba muy asustada por las noticias de los asesinatos, ella se sentía muy segura en su apartamento porque compartía piso con un chico de 23 años llamado Manuel Taboada. Tracy Pauls y este chico estaban ya en el último año de universidad, ¿vale? Eran seniors. La chica era una jugadora de softball y de fútbol en su ciudad natal, en Miami, y quería seguir estudiando en la escuela de Derecho una vez acabase la carrera. Este chico, Manny, le llamaban así, ¿vale? De 23 años, también se había graduado del instituto con esta chica, eran amigos desde hacía muchos años, y era un exjugador de fútbol americano. Entonces era un tío grande, ¿vale? Era un tío corpulento, de algo más de 1,80 m, de 90 kilos, el cual soñaba con ser arquitecto y estaba estudiando para eso. No tenían ninguna relación sentimental con esta chica, aparte de ser amigos, ¿vale? Eran muy amigos, pero nunca habían sido novios ni nada de eso. Y compartían una residencia en los apartamentos Gatorwood, ¿vale? Que estaban a menos de 1 kilómetro del campus, es decir, muy cerca de la universidad. El lunes por la noche del 27 de agosto, Manny acababa de empezar un trabajo como camarero, estaba en la barra de un bar, ¿vale? Vecino ahí del barrio por donde vivían, sirviendo copas y todas esas cosas. Entonces trabajaba en la barra y entonces llegaba tarde a su apartamento. Tracy estaba en el teléfono hablando con una de sus amigas sobre estos de los asesinatos y todo eso. Estaba en boca de todo el mundo, nadie hablaba de otra cosa que no fuesen los asesinatos. Entonces cuando ella oyó que Manny acababa de llegar al apartamento, ¿vale? Ya más tranquila porque por la presencia de este chico en casa, por fin se pudo ir a dar una ducha. Y entonces se fue a dormir poco antes de las 2 de la madrugada, sin saber que el asesino llevaba ya mucho rato observándola, a ella y a Manny. Al día siguiente, un amigo de estos dos chicos se pasó por el apartamento para visitarlos y se encontró con sus cuerpos sin vida. Tracy estaba tumbada, ¿vale? Muerta, evidentemente, en el pasillo, sin ropa, apuñalada también, y con la misma pose así sugerente que había colocado el asesino a las otras chicas. Y el pelo de Tracy aún estaba húmedo, evidenciando que el asesino la había matado poco después de que esta chica se hubiese duchado. A Manny lo encontraron muerto en su cama. Simplemente él estaba muerto, seguía con ropa, sin ninguna pose extraña o sugerente, nada, la chica sí. De la misma manera que los otros asesinatos, parecía que este también, la entrada había sido algo forzada. Ahí fue cuando el pánico realmente cundió entre todo el mundo. ¿Por qué? Porque si el asesino había sido capaz de dominar a Manny, a este tío corpulento, grande, nadie estaba a salvo. Incluso había la posibilidad de que fuesen más de un asesino, varios asesinos, para poder haber dominado a este chico y a la otra chica a la vez. Muchos estudiantes cogieron el coche esa misma mañana que salió en las noticias todo eso, volando y salieron de la ciudad para no volver jamás. La universidad tuvo que cancelar las clases ya que las noticias eran evidentes y periodistas, todo el mundo estaba llegando a esa ciudad para cubrir la noticia y lo que estaba pasando. Se estaba inundando de periodistas y de media en general. Y entonces esta tranquila ciudad apacible de Gainesville, que más de una década antes había conseguido evadir al famosísimo asesino en serie Ted Bundy, parecía ser ahora el hogar de El Destripador de Gainesville. El curso escolar de 1990 a 1991 tendría que haber sido un curso escolar optimista, ¿no? El inicio de una nueva década. Los más de 36.000 estudiantes que habían llegado a Gainesville durante agosto, poco a poco se fueron yendo, no todos, aún quedaban muchos, ¿vale? Pero evidentemente cada vez se iban más y más y más. Los grupos para dormir, ¿vale? Para la gente que hacía para dormir por turnos, cada vez eran más grandes, de hasta 20 personas. Los que se quedaban despiertos tenían bates de béisbol al lado, armas, etc. Colocaron muchos latas de cerveza vacías colgadas delante de las puertas de las habitaciones, platos por las entradas por los pasillos, cualquier cosa que les alertase si entraba algún intruso que hiciese ruido, ¿no? En solo 72 horas, un misterioso asesino o varios asesinos habían matado a más de 5 personas apuñalándolas, creando un caos terrorífico en toda la ciudad. Las calles que normalmente estaban llenas de estudiantes pasándolo bien y paseando y, viviendo, ¿no? En general, ahora estaban prácticamente vacías, llenas de camiones de noticias, helicópteros incluso de noticias, un espectáculo mediático. Toda esta gente que hasta 1990 había dejado sus casas sin ni siquiera cerrar con llave, ahora no solo las cerraban con llave, sino que ponían doble cerradura, entre muchas otras cosas. En los 90 la cosa había cambiado. El sonido simple de una rama crujiendo, de hojas o de un búho moviendo las hojas, lo que fuese, asustaba a la gente que hacía que llamase a la policía. Pero una vez la policía llegaba a esa casa respondiendo al aviso,
la gente no se atrevía a abrirlos, pensando que era el asesino o asesinos haciéndose pasar por policías, y los pocos que les abrían la puerta lo hacían con las armas en la mano. Vamos, histeria absoluta. La universidad se ofreció devolver el precio de la matrícula a los estudiantes que se habían ido, y a los que se quedaron no les penalizaron por faltar a las clases. Y además habilitaron también espacios donde la gente pudiese dormir ahí dentro del campus, los estudiantes, los que tenían demasiado miedo como para irse a dormir en sus casas que estaban fuera del campus. Pero mientras todo este caos estaba pasando, los que estaban pillando más era la policía. ¿Cómo era posible que después de todo el espectáculo mediático que había ahí, de todas las fuerzas policiales que habían ahí, porque no solo estaba la policía de Florida, por decirlo así, o de la ciudad, estaba la policía de la ciudad, la policía de Florida, policía de todo Estados Unidos ahí reunida, militares, FBI, bueno, un desplegamiento enorme. Evidentemente los estudiantes y los padres exigían respuestas lo antes posible a esta policía, que no les podía dar respuestas, no sabían quién lo había hecho. El crimen habitual de Gainesville, es decir, lo que os he contado antes de los típicos robos, agresiones, etcétera, se redujo muchísimo gracias a todo este desplegamiento policial que había, que literalmente, por lo que decían, parecía estar en cada esquina de la ciudad. Los policías, especialmente el jefe del departamento, que tenía una presión enorme por cazar a este tío, tenía muchísimas ganas de cogerlo, evidentemente, pero aparte tenía mucha rabia, ira. Estamos hablando de 1990, cuando lo de las pruebas de ADN acababa de empezar, era relativamente nuevo, lo que hacía mucho más difícil capturar a un asesino en serie. El problema de los asesinos en serie es que no solo aumentan su violencia cada vez que siguen matando, ¿no? Conforme van matando es como se acostumbran más y cada vez se atreven a hacer más cosas, pero también se vuelven mejores. Cada vez cometen menos fallos, dejan menos pistas, menos rastros, etc. Entonces el departamento de policía de Gainesville sabía que este tipo no iba a parar, porque los asesinos en serie raramente suelen parar por propia voluntad. Entonces estaban esperando a ver cuándo sería el siguiente asesinato, no les quedaba otra. Pero después el miércoles pasó, sin noticias algunas, el jueves también pasó, aparentemente tranquilo, la gente estaba muy nerviosa. No estaba tranquila porque había parado, el asesino parecía de repente que había parado de matar. Recordamos que había matado a 5 personas en menos de 72 horas y de repente llevaba 2 días sin matar, pero de repente había parado. Eso a la gente le asustaba muchísimo. ¿Qué significaba? ¿Que el asesino se había ido? ¿Que seguía aún en Gainesville? ¿Que era solo un asesino de fin de semana, por decirlo así? Entonces estaba a punto de llegar otra vez el fin de semana. El día después de encontrarse los cuerpos de este chico de antes que os he dicho, Manny, y de Tracy, Marcia West, que fue la primera mujer en crear una asociación para defender los asaltos a mujeres en Gainesville, organizó una búsqueda, una caza humana a este asesino, formada por más de 100 investigadores, la mayor caza humana de la historia de Florida. Investigadores que habían trabajado en el caso de Ted Bundy, incluidos los 2 mejores investigadores en esos momentos del mundo, fueron encargados de ir a Gainesville a investigar esto. Pero incluso con ellos no conseguían encontrar a este tipo. Se preocupaban además de que la prensa diese demasiada información respecto a los asesinatos, que les pudiese dar ventaja al asesino si veía las noticias. Aún así, las cosas de repente parecieron mejorar un poquito cuando encontraron a un posible sospechoso bastante fuerte, llamado Edward Lewis Humphrey. Tenía 19 años y era estudiante de la Universidad de Florida. 1,84 m o así de altura, más de 90 kilos, quiero decir, era un tipo grande. Caminaba cojeando debido a un accidente de coche que había tenido y tenía toda la cara llena de cicatrices, parecían ser marcadas por cuchillos. Era descrito como un chico solitario con muy pocos amigos. Los que lo conocían decían que este chico se jactaba, chuleaba de haber estado en los sitios donde habían matado a estas chicas y decía que odiaba a las mujeres, tenía un desprecio por ellas. Había pasado 6 temporadas en instituciones mentales durante los años anteriores y siempre se paseaba con un cuchillo encima. Tenía un gran cuchillo de caza en la pierna que llevaba siempre con él. Y hasta la semana antes de cuando lo capturaron, había vivido en los apartamentos Gatherwood, que era donde vivía Tracy y Manny, los que fueron asesinados. Sus compañeros de cuarto le habían echado después de ese asesinato debido a su actuación, a su comportamiento de loco, según dijeron ellos mismos. Los investigadores creían fuertemente que el perfil de este chico encajaba con el del asesino en serie que buscaban. Aún así, les dijeron a la prensa que tuviesen mucho cuidado con emitir información sobre este chico porque aún no estaba confirmada y podía llevar a suicidarse en caso de que no fuese él, o aunque fuese él se podía suicidar y ya no tendrían pistas sobre el asesino. Entonces el jueves por la mañana Humphrey fue arrestado por golpear a su abuela de 79 años, quien le dijo a la policía muy asustada que la había golpeado diciéndola que iba a morir y la había dejado ensangrentada, con un ojo morado. Entonces él fue llevado al centro de detención y su abuela, después de recibir tratamiento médico en el hospital, se retractó de su
confesión y dijo que se había golpeado con la puerta del frigo. Menuda puerta de frigo que tenía que tener esta mujer, ¿no? Para dejarle la cara así. Tenían ya otros sospechosos en la lista, no tan fuertes como Humphrey. Humphrey estaba en el tope de la lista, ¿vale? Pero incluso el SWAT estaba por la ciudad patrullando, por la zona suroeste de la ciudad todo el rato. Además de, si miráis las fotos, es que es la típica cara que tendría un asesino como estos que os estoy explicando en este caso. Es la cara que te podrías esperar que tendría una persona así, ¿no? Da miedo. Después de la detención de este chico, las cosas empezaron a calmar un poco, ¿vale? Y para el lunes, que era el día del trabajo además, estudiantes empezaron a volver a las clases. Más de 1000 personas además también asistieron a los funerales que se hacían de estas 5 víctimas e incluso pintaron un monumento grabado con los nombres de estas víctimas, los estudiantes. Además, el sábado, más de 75.000 fanáticos, un récord de asistencia en el estadio de fútbol de la universidad, donde jugaba el equipo de la universidad, asistieron ahí al primer partido de la temporada para animar a su equipo, a los Gators, y guardaron un minuto de silencio por las víctimas. Ed Humphrey permanecía en la cárcel bajo arresto con una fianza espectacular de $1 millón. Una fianza muchísimo más alta que en cualquier caso de agresión, ¿no? Normalmente en los casos de agresión son fianzas muchísimo más bajas que incluso puedes llegar a pagar y sales de la cárcel en un momento. Bien, pues con una fianza de $1 millón, este chico no tenía manera de salir de ahí. La policía esto ya lo hizo adrede, porque este chico no sabía que estaba siendo juzgado por estos asesinatos en serie. Él pensaba que era simplemente por haber pegado a su abuela, ¿entendéis? Entonces la policía, con $1 millón, aseguró que no pudiese salir de ahí mientras seguían investigando. Los investigadores y los forenses tenían un poco de ADN del asesino que se había dejado en las escenas de los crímenes, ¿vale? Y entonces con este sistema tan nuevo de ADN que se acababa de inventar para coger el ADN de los asesinos, acababan de tomarle las huellas y algunas pruebas de saliva también y de sangre a este chico, a Humphrey, para enviarlas al laboratorio y cotejarlas a ver si coincidía con las del asesino. El asesino sabían que tenía sangre tipo B, ¿vale? Entonces tenían que esperar aún una semana para que le llegasen los resultados. Aún no sabían si este chico era el asesino o no. Había pruebas, como por ejemplo se encontraron revistas sobre detectives, sobre decapitaciones ahí guardadas bajo su almohada, cosas así que eran pistas bastante sólidas. Además, el vello que encontraron de este chico junto con el del asesino en serie, era bastante similar microscópicamente, pero no había nada lo suficientemente fuerte como para condenarlo. Entonces había que esperar aún una semana para ver los resultados del ADN. Mientras tanto, los investigadores empezaron a buscar casos similares por todo Estados Unidos que no hubiesen sido resueltos de los últimos años. Encontraron un caso en concreto de 1989 en Shreveport, Luisiana, donde las víctimas habían sido una chica joven de 24 años llamada Julie Grissom, su padre, Tom, de 55 años, y su sobrino pequeño de tan solo 8 años, llamado Sean. Estas 3 víctimas vivían en una casa en un barrio muy tranquilo y cuando alguien fue a visitarlos vio que el coche del padre seguía ahí en el garaje sin salir, entre otras cosas. Entonces era muy extraño que no lo hubiesen sacado en no sé cuántos días de ahí. Entonces, cuando entraron a la casa, vieron que estaban todos muertos. Habían sido todos apuñalados. Y la chica había sido apuñalada, estaba sin ropa y estaba también en una pose sugerente. Igual que las víctimas que estaban teniendo lugar hoy en día en Gainesville. La diferencia es que en esa casa parecía que la entrada no había sido forzada. Además, el asesino le había vertido vinagre encima del cuerpo de esta mujer, ¿vale? De esta chica, para eliminar posibles pruebas que se habían dejado en el cuerpo. La policía creyó, ¿vale?, que la víctima principal que el asesino había buscado era esta chica, que tanto el padre como el sobrino pequeño habían sido víctimas colaterales, que el asesino no buscaba hombres. De la misma manera que la policía creía que el asesinato de Manny, de este chico corpulento, había sido simplemente una víctima colateral. El asesino buscaba a la chica, no al chico. Por eso el chico simplemente se encontró ahí tumbado, apuñalado y ya está. Entonces el viernes 7 de noviembre de 1990 ocurrió otro hecho, pero que era un hecho que simplemente les estaba añadiendo aún más trabajo a la policía. Ya estaban destinando todos sus efectivos y todos sus medios a cazar a este asesino en serie, y de repente se encontraron que había habido un atraco a mano armada en otra punta de la ciudad, unas 40 millas al sur de Gainesville, en donde el ladrón, después de apuntarlo al gerente de la tienda, ¿vale?, y recolectar el dinero en bolsas, se había ido corriendo. Entonces la policía rápidamente fue al lugar del atraco, ¿vale? Unos cuantos oficiales, porque la mayoría, yo os digo, que estaban ocupados, pero unos cuantos fueron. Pero ese hombre, responsable de el atraco, se escapó. Pero entonces este hombre se había llevado una bolsa con dinero, pero son una de estas bolsas trampa que cuando intentas coger el dinero explotan, ¿vale?, detectando dónde puede estar el ladrón, dónde está la bolsa de dinero, ¿no? Eso es lo que pasó. Entonces la policía rápidamente
acudió al lugar donde había pasado esto y no encontró a nadie. El ladrón o ladrones se habían escapado una vez había pasado esto. Encontraron la bolsa con el dinero manchado, un cuchillo, había como una mini tienda de campaña, era como un lugar donde vivía entre el bosque, cerca de la Universidad de Florida, además estaba en las afueras, y encontraron también una grabadora de audio que no le dieron mucha importancia porque estamos hablando de que era un crimen menor comparado con todo lo que estaba pasando con el asesino en serie. No podían destinarle tiempo a esto y dijeron, bueno, una vez acabe lo del asesino en serie, que alguien se encargue de esto, ¿no? Entonces lo guardaron todo y se fueron de ahí, como diciendo, ya cogeremos al ladrón en algún momento. Y entonces finalmente llegaron las pruebas de ADN, los resultados de ADN del laboratorio, confirmando que el ADN del asesino y de este chico no coincidían. El asesino era sangre tipo B y este chico no tenía sangre tipo B. Fue un duro golpe para la policía, pero entonces un jefe de policía empezó a pensar y ante la falta de sospechosos porque se acababa de eliminar el sospechoso principal que tenían, recordó este atraco a mano armada que había habido hacía pocos días, esta misma semana de los asesinatos en Gainesville. Empezó a pensar y dijo, oye, ¿y si este atracador, que tiene armas, ¿no?, a su poder y que parece ser bastante violento, estuvo aquí durante los asesinatos de Gainesville? Podría significar que él es el asesino en serie también. Dijeron, podemos escuchar esa cinta de audio o mirar las pistas que tenemos a ver si nos dicen algo. Rápidamente los policías corrieron al almacén donde tenían guardada la cinta de audio y la escucharon. Y lo que oyeron fue sorprendente, aparte de terrorífico. En la grabación salía la voz de un hombre cantando una canción que se había inventado él, parecía, mientras andaba por un bosque donde hablaba de cómo matar a un ciervo de una manera muy exacta y muy perturbadora, lo describía. También él hablaba de cómo era un asesino misterioso. Entonces, al final de esta cinta sucede algo increíble y es que el hombre que está hablando se identifica a sí mismo como Danny Harold Rolling. Es decir, el hombre que tenían como sospechoso de posible asesino en serie acababa de confirmar que era el asesino en serie. Entonces rápidamente fueron a detener a este hombre, pero cuando llegaron se sorprendieron porque ya estaba bajo custodia. Significaba que este hombre había estado en el bosque, al lado de la universidad, del bosque que había alrededor de la Universidad de Florida, en el mismo periodo de tiempo en donde habían sucedido los demás asesinatos. Además vieron el pasado de Danny, ¿vale? El pasado militar, vieron que tenía sangre tipo B, igual que el asesino. Además vieron que era un hombre que la infancia había sido difícil porque su padre nunca lo había querido mucho, ¿vale? No lo soportaba, básicamente. Lo echaron del ejército por inestabilidad mental y luego empezó su vida delictiva, robos a mano armada, cosas así. Y pasó una temporada en la cárcel y cuando volvió a casa no fue una llegada feliz. Sus padres no lo querían en casa, pero lo tuvieron que acoger. Y muy pocos días después del asesinato de esos tres, de esa familia, ¿vale? En el 89 que os he explicado antes, ese crimen sin resolver que relacionaron con los de Gainesville, que podía ser del mismo asesino, de ese niño pequeño, de esa chica y de ese padre. Ellos vivían muy cerca de esa familia, casualmente, ¿no? Y poco tiempo después de esto, y muy poco tiempo también antes de los asesinatos de Gainesville, tuvo una muy fuerte discusión con su padre, el cual el padre lo obligó a punta de pistola a abandonar su casa. Este hombre entonces abandonó la casa, fue al coche, cogió un arma, volvió a entrar y le disparó aquí, en la cabeza a su padre y luego en el pecho. De milagro que su padre sobrevivió. Entonces rápidamente fue acusado de los 5 asesinatos. Fue cargado con esos 5 asesinatos. Y después fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Florida para esperar a su juicio. Al principio él negó todo esto, pero 4 años después, cuando finalmente tuvo lugar su juicio, sorprendió a todos cuando de repente se levantó y dijo: quiero cambiar mi declaración de no culpable a culpable. Soy culpable de los 5 asesinatos de Gainesville. Y más tarde también admitiría estos 3 asesinatos que tuvieron lugar en el 89. Y entonces fue cuando este hombre empezó a explicar con detalle cómo había matado a todas y cada una de estas personas. Por eso es que hoy en día lo sabemos tan detalladamente gracias a estas declaraciones del propio asesino. Contó que 6 meses después de haber matado a su padre y se había escapado de la justicia y todo eso, se encontraba en Gainesville, no tenía casa ni nada, entonces se hizo como un pequeño campamento base, que fue lo que encontró la policía después, donde encontró la cinta de audio y todo eso, en el bosque cerca de la Universidad de Florida. Y entonces fue este 23 de agosto, este viernes 23 de agosto, cuando de repente ahí sentado en su campamento, empieza a tener una necesidad muy fuerte de matar a alguien. Entonces esperó a que se hiciese un poco de noche y fue a atacar. Entonces sacó su cinta de audio y empezó a grabarse como un poco explicando lo que iba a hacer, que tenía que hacerlo sí o sí. Entonces este hombre andó
por un bosque muy denso, oscuro, de noche, casi 2 kilómetros en línea recta, hasta que llegó al final del bosque, que daba justo a los apartamentos donde vivía Sonja y Cristina, es decir, las 2 primeras chicas que mató. Ahí estaba todo el complejo de apartamentos donde vivían ellas, justo saliendo del bosque. Entonces, armado con cinta adhesiva, un cuchillo, guantes y un destornillador, y una pistola, claro, dijo que había estado mirando a las chicas desde la ventana, ¿vale? Como estaban en casa, intentó entrar, pero cuando estaba intentando forzar la entrada se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, entonces podía entrar. Entró y vio a las 2 chicas durmiendo, ¿vale? Una estaba durmiendo en el sofá de abajo y otra estaba durmiendo en la habitación de arriba. Entonces tuvo que decidir a por quién ir primero, ¿no? Entonces primero mató a Sonja, ¿vale? Sin agredirla sexualmente ni nada, la mató. Entonces fue a Christie, le puso la mano en la boca, despertándola y diciéndole que no dijese nada, acababa de matar a su compañera de piso, le dijo, y que si hacía lo que le decía, no le pasaría nada. Entonces abusó sexualmente de ella. Ella evidentemente no puso resistencia porque estaba asustada, muerta de miedo, pero cuando acabó, la mató. Y antes de irse comió una manzana y un plátano de la cocina de ese apartamento. Le entró un poco de hambre al hombre después de tanto ejercicio. A la siguiente víctima, a Krista Hoyt, dijo que la había acosado, la había seguido durante 2 o 3 días antes de atacar, ¿vale? La había estado espiando. Entonces cuando llegó al apartamento de Krista Hoyt, se dio cuenta de que ella no estaba. Entonces este hombre dijo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me voy, espero. Se esperó dentro de el armario de la habitación de esta chica y esperó horas ahí dentro hasta que llegó. Y cuando la fue a atacar, ¿vale? Le dijo lo mismo que a las otras, haz lo que yo te diga y no te pasará nada. Entonces abusó de ella y cuando acabó, ¡pam!, la mató. Pero cuando se fue, se dio cuenta de que le faltaba la billetera. Se había dejado la billetera en casa, en el apartamento de esta chica. Entonces volvió al apartamento y cuando vio el cuerpo ahí aún sin vida, estaba tumbado, en la pose esa tan sugerente que les ponía siempre a las víctimas, decidió cortarle la cabeza, decapitarla y colocar la cabeza en una estantería para, dijo él, saludar a las personas que entrasen a ese apartamento. Y después las siguientes víctimas y últimas, Tracy Pauls y Manny Taboda, Rowling les había estado espiando también durante unos cuantos días, sobre todo a la chica. El chico era un daño colateral, ya hemos dicho. Después la chica se fue a duchar y cuando el hombre iba a atacar, se dio cuenta de que Manny acababa de entrar, ¿no? Porque la chica se fue a duchar, ¿recordáis? Cuando Manny había entrado a casa. Entonces el hombre cambió de planes y en vez de ir a por la chica primero, fue a por el chico. Entonces primero atacó a Manny, que dijo que Manny había dado una pelea feroz, peleó mucho con el hombre, pero evidentemente el hombre no paraba de apuñalar, entonces cada vez perdía más fuerza, tuvo que apuñalarle, según dijo, 8 o 9 veces más de lo normal, y duró casi 1 minuto Manny peleando, incluso le gritó a Tracy que corriese, que saliese de ahí, ¿vale? Pero entonces Tracy estaba atrapada porque en la entrada estaba el hombre, no podía salir, entonces tuvo que volver hacia atrás, ¿vale? Se encerró en la habitación y se puso su cuerpo contra la puerta para hacer fuerza, y entonces el hombre, en vez de seguirla, como estaba seguro que no podía escapar, siguió apuñalando a Manny hasta que se aseguró que estaba muerto. Entonces fue a la habitación de esta chica y empezó a romperla a golpes, y cuando entró, la chica se echó así hacia atrás, aterrorizada, y antes de que el asesino pudiese hacer nada, la chica le dijo, ¿eres tú? ¿De verdad? Refiriéndose a que si él era el asesino en serie del que todo el mundo estaba hablando. Entonces este hombre le dijo, sí, soy yo, y si no haces lo que yo te diga, te voy a matar. Entonces la chica evidentemente obedeció, Rowling abusó de ella y después le empezó a apuñalar, luego la llevó al pasillo, volvió a abusar de ella y siguió apuñalándola, hasta matarla. Entonces evidentemente después de las confesiones tan horribles y las fotografías tan horribles que conmocionaron a todo el jurado y a todo aquel que estuvo en los juicios de este hombre, le condenaron a morir ejecutado. Incluso antes de morir nunca se disculpó con las víctimas o los familiares de estas víctimas. No ofreció ningún tipo de remordimiento. El 25 de octubre de 2006 sería ejecutado con la inyección letal. Y esta fue la historia. Es de verdad increíble, o sea, da muchísimo miedo, pero a la vez también es muy interesante por la locura que fue, el miedo que tuvieron que pasar todos esos estudiantes y encima el miedo, por ejemplo, que tuvo que pasar la última chica sabiendo que él era el asesino. Lo estaba viendo a los ojos, sabía que era él y que iba a morir. ¡Qué locura! O sea, de película, no me extraña que luego inspirase a las películas de Scream. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, ha sido muy largo, madre de Dios, ha sido largo. Dejad un like si os ha gustado y queréis más casos así, ¿de acuerdo? Suscribiros al canal, estáis más que bienvenidos y bienvenidas a hacerlo si sois nuevos o nuevas. Por aquí os dejo 2 casos más que os pueden parecer interesantes. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.